¿A qué parte vamos a entrar? Hemos venido viendo un Irán que tiene una larga historia. Esa larga historia atraviesa varios cambios dinásticos. En los últimos periodos, las dinastías son cada vez más frágiles, o sea que los periodos de poder son más cortos. Y esto se va a deber en gran medida a dificultades para mantener una unidad territorial. Hay territorios que han estado segregados, que han estado más lejos, que tienen tradiciones culturales diferentes y que se vuelven cismáticos. Hay también un elemento muy dramático. Es una intervención británica que empieza desde el siglo XVIII, que se agudiza en el siglo XIX, que, en la que los británicos intervienen para lograr, por ejemplo, la ruptura de la territorialidad, porque consideran que cuando el Estado está unificado es demasiado grande, es demasiado poderoso y ellos sienten que eh, el control de Irán es capital para varias cosas. Primero, es capital para salirle adelante a Rusia, en parte de lo que ahora vamos a hablar, que fue lo que se llamó el Gran Juego. En segundo lugar, para aprovechar las fragilidades y las debilidades del Imperio Turco otomano y de esta manera proteger sus propios intereses. Voy a decir algo que está en relación con esto, pero no está allí, y es lo siguiente. Después de la Revolución Francesa y después de Napoleón, a Europa la rescata Rusia. Es decir, es la intervención de Napoleón en Rusia lo que quiebra la columna vertebral de la Gran Armée francesa y lo que hace que el poder de Napoleón, que ya tenía fragilidades, termine de colapsar. Los rusos ganan la guerra de Napoleón bajo el gobierno del zar Alejandro I, que es el nieto de Catalina la Grande. Pero Alejandro es una personalidad histórica muy singular. Había que cogerlo con pinzas, era una personalidad difícil de interpretar o de entender. Y él asume ese gobierno, pero como, ay, como si eso fuera un karma, como fuera una dificultad. Él nunca pudo superar verse comprometido con el complot para asesinar a su papá, porque él y su hermano, Constantino, dieron la adquiescencia para que los guardias entraran y mataran al papá. Y el papá era un loco de capirote, porque el papá, que era Pablo, el hijo de Catalina, Catalina le usurpó el poder, lo limitó, no permitió que su hijo fuera un hombre tan educado o tan formado como ella misma. Ese hijo terminó, si no al papá, pareciéndose al que había sido el esposo de Catalina. Y él, cuando subió al poder, empezó a hacer cosas que no tenían mucho sentido en relación con el gobierno anterior, que había sido un gobierno de mucho progreso, de mucho desarrollo, de mucha altura. Entonces, por eso los guardias rusos, que me acabo de oír el nombre, pero ahorita me voy a acordar, no son cosacos, es el ejército ruso, o sea, los mismos que ponen a Catalina en el poder, los Prevoski, una cosa así, o sea, ellos no les piden a los príncipes que les acompañen, pero básicamente sí que hagan la vista gorda y les permitan proceder y deshacerse del zar. Alejandro nunca superó eso, nunca. Y yo creo que Constantino tampoco.
Ambos son unas figuras muy singulares, no voy a seguir hablando de ellos porque se llevan toda la obra. Pero finalmente Alejandro se muere, hay quien dice que no se murió, sino que fue para Siberia y se vistió de monje y se fue por allá. Constantino estaba gobernando Polonia y cuando Alejandro le dice, yo voy a dejarlo a usted como heredero, porque Alejandro no tiene hijos, Constantino le dice, no es retrosatánico, o sea, yo no quiero ser. Y termina el zarato en manos del hermanito menor, que va a ser Nicolás I. ¿Es Nicolás? Sí, Nicolás I. Catalina había hecho cálculos y dijo, bueno, este nieto para mí, este nieto para mí, y dejémosle este, que es el chiquito, dejémoslo al papá, que fue Nicolás I. Y el papá lo que hacía era todo el día jugaba con unos regimientos, como hacía Pedro el Grande, solo que Pedro el Grande salió del juego para otra cosa, y jugaba, y entonces era el gendarme. Nicolás creció como un gendarme, y era un hombre así, y él se tomó muy a pecho de que era Rusia la que había salvado a Inglaterra, a Francia y a las monarquías occidentales. Y adelantó una política muy intervencionista. Y eso generó una ruptura que llega hasta hoy entre Rusia y lo que son los países de Occidente, que no aceptan a Rusia como un Estado europeo, sino más bien como un Estado oriental. Entonces, en medio de toda esa situación, los ingleses se la juegan por cualquier cosa, menos por dejar ganar a los rusos. Bueno, les voy a contar dos cosas muy raras, porque eso es parte de lo que tengo que hablar en la charla del martes. Pero un punto, siempre la garra del oso ruso fue una garra demasiado sensible. Hay una serie y una suerte de conocimientos, por ejemplo, unas prácticas que se adelantaron al interior de Rusia que eran demasiado, o sea, se pasaban de los topes occidentales. Acuérdense que la zarina Alejandra, ¿sí? Estaba, y al igual el zar Nicolás, ambos eran nietos de la reina Victoria, ¿sí? O sea, ambos llevaban sangre inglesa, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ese final de la guerra es muy interesante, porque es un final en agonía. O sea, están agónicos todos. Están agónicos los alemanes, y están agónicos los franceses que están renaciendo con la resistencia, pero digan que la resistencia, muy valiosa, muy interesante, muy importante, era como un brazo de Francia, no los dos brazos, porque la mitad de Francia estaba en manos, más de la mitad de Francia estaba en manos de los alemanes. Entonces, la resistencia luchaba con muchas dificultades. No tenía los recursos del Estado para tener un ejército en pie. Los ingleses venían resistiendo hacía mucho rato. Estados Unidos había entrado, estaba fresco, pero a Estados Unidos le mediaba la distancia. Estados Unidos no tenía los portaaviones que tiene hoy en día. Tenía que movilizar tropas con una gran dificultad. Y Rusia era el otro que estaba fresco. Cuando termina la guerra, Rusia tiene la mayor capacidad de ataque por tierra. Tiene la infantería más importante y el grupo de tanques más importantes. Eso quiere decir, y además de eso, una mentalidad que cambia.
y que es que cuando empieza la Revolución Rusa, la mentalidad de la revolución, que es la visión trotskista, es la revolución universal. O sea, la revolución debe seguir, no debe parar, debe seguirse extendiendo y liberando pueblos uno a uno, uno a uno a uno. La otra es la visión estalinista, que es la revolución en un solo pueblo. O sea, aquí en Rusia ya hicimos la revolución, no vamos a desgastarnos expandiéndonos, sino que nos vamos a quedar aquí. Cuando termina la Segunda Guerra, Stalin se encuentra con una medallita de oro y ha podido expandirse sobre todo la Europa del Este. Y lo que los aliados temen es que va a seguir si no lo frenan. Y además está la intervención de Churchill, pero hasta ahí lo voy a dejar porque si no me voy muy lejos de Irán. Entonces, la parte del gran juego va a ser entre Gran Bretaña y Rusia. Pero resulta que desde el siglo XVII empiezan a salir los viajeros británicos, franceses, italianos, alemanes, por todo el mundo. Y ya para el siglo XVIII, Gran Bretaña está instalada más que instalada en India. Y ese pastelito turco está de lujo. O sea, Turquía está sentada sobre unos territorios absolutamente valiosos y Turquía se ha debilitado enormemente porque los cocientes poblacionales turcos son muy pequeños en relación a las otras etnias. Hay mucho malestar, hay mucha desigualdad, hay mucho, por ejemplo, hay lugares que nunca se sintieron cómodos dentro de, como es el caso de Grecia. Entonces, ya para el siglo XIX, Turquía se considera el enfermo de Europa. O sea, es el imperio que se está deshaciendo. Por eso, en este momento, en 1908, los británicos dicen, con permiso que por aquí es decir, necesitamos sacar a Rusia y sacar a Turquía, aprovechar la debilidad turca, aprovechar las ventajas que tenemos sobre Rusia, negociar, intervenir y ganar el juego. Y el gran juego es para ellos es que no es colaboración, es que solo una potencia puede ganar. Y está todo pensado para que la potencia ganadora sea el Reino Unido. Y en 1908 descubren los yacimientos de petróleo, ya están descubiertos todos los yacimientos de petróleo en Irán y se ha establecido ya desde 1901 una concesión petrolera enorme a un millonario inglés. Para 1900, a Darcy. Para la Segunda Guerra Mundial, Irán se ve invadido por tanto por los rusos como por los británicos. Y esa invasión va a suponer que se llegue a un acuerdo, porque se ha firmado la entente anglo-rusa, esa entente se firma, aquí debe haber un error, porque es para la Primera Guerra Mundial. Se firma una entente anglo-rusa, esa entente anglo-rusa señala que vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Y deciden que van a dividir Irán y Persia, o sea, van a dividir Persia, van a sacar Irán e Irak. Y em, a pesar de que para la Primera Guerra Mundial Persia era un territorio completamente neutral, o sea, era un territorio que no se había decantado por ninguno de los bandos. En 1919 se da un cambio importante que obedece a las consecuencias de la Revolución de Octubre en Rusia. La revolución fue un golpe de mano muy importante para el bloque de las potencias alemanas, o sea, del eje. Y digamos, la revolución tenía unos pactos implícitos
por parte de sus patrocinadores y era que los revolucionarios bolcheviques iban a dejar de lado el expansionismo ruso y se iban a centrar en su propio territorio, que va a ser la visión estalinista. Y entonces los británicos trataron de convertir a Persia en un protectorado, pero esto no se logró porque se dieron unas circunstancias que evitaron que esto pudiera lograrse. Se escribe cajar o callar, es lo mismo, ¿listo? Y era que se va a dar un movimiento que viene desde el corte del nacionalismo y hay una serie de vacíos en el poder de los Qajar que va a llevar a que estos queden muy rápidamente en una situación extrema al borde de perder su contundencia, de perder su poder. Entre 1905 y 1911, la monarquía Qajar, tratando de homologarse con los poderes occidentales, crea un intento de constitución. Una constitución no religiosa en un Irán chiita, completamente chiita. Eso hizo que se generara un gran malestar y a eso se sumaron varias cosas. Por ejemplo, se sumó el que en el norte del territorio de Irán, así como en las orillas del mar Caspio, los Qajars no significaban nada. Es decir, se obedece pero no se cumple. La gente no se sentía para nada representada o identificada con esa dinastía. Consideraban que eran una dinastía que había usurpado el poder y que no los representaba. Los Qajar no tenían, si no tenían soporte en todas las regiones, no tenían cómo movilizar ejércitos completos y ya hay una cosa que pasa en Oriente. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, es una pregunta muy importante. Es que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Es decir, ¿qué pasó en China? ¿Qué pasó en India? ¿Qué pasó en Irán? ¿Cómo es posible que estos estados que habían tenido un poder enorme a lo largo de la historia ahora se desvenían para abajo? Pues resulta que el cambio de las condiciones históricas de los occidentales, esos occidentales que salieron como Pedro por su casa a poblar el mundo, que llegaron con nuevas tecnologías, que constituían nuevos mercados, que se convertían en muchos casos en los más importantes clientes y proveedores, decían, no señor, así no se hace. Ah, exterminando pueblos enteros, así no se hace. Nosotros no lo permitimos. Nosotros lo objetamos. Por eso cuando muchas veces cuando yo no soy defensora del imperialismo occidental, ni mucho menos, pero me perdonan, pero ese freno de Occidente, harto bien que hizo y hartas cosas que detuvo. ¿Qué quiere decir? Que en otro tiempo, sin la presencia de los occidentales, los Qajar habían simplemente pasado a sangre y fuego esas provincias. Se somete o se somete. Pero ahora, además, los occidentales proveían, como van a seguir proveyendo hasta hoy, armas y recursos a los que hacían resistencia para debilitar los gobiernos que a ellos les interesaba que se debilitaran. Y en medio de todo esto había influencia de los rusos, porque todavía no ha llegado la revolución, ya pasó la revolución de 1905, pero todavía no ha llegado la grande, que es la de 1917, y los británicos hacían incursiones y era demasiado evidente lo que estaba pasando. Así que el movimiento que estamos viendo, que es el movimiento de Yangal, va a ser un movimiento revolucionario, nacionalista, iraní, que se va a dar entre 1915 y 1921. Lo van a liderar Mirza Kuchak Khan y va a estar inspirado en
religiosidad islámica, nacionalismo, justicia social y oposición al dominio extranjero. Quien note algún parecido con la Revolución de 1979 está en lo correcto. Es decir, la historia cambia, ¿sí? Cambia significativamente de un momento a otro, pero la mayoría de los grandes movimientos no se improvisan, tienen raíces profundas. En este caso, Yangal quiere decir bosque, y ese es la característica de la región de Gilán, en el norte, donde no querían a los Qajar, y allí eran los militantes guerrilleros y ellos están, digamos, obrando con esas tácticas de ataque episódico. Vamos a parar ahí un momentico y ahora seguimos. Eh,